Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es la confesión de una madre que creyó haberlo perdido todo en un solo día. Y de cómo en medio del silencio empezó a escuchar algo que cambiaría su destino. Quédate hasta el final porque lo que ocurrió aquella tarde en mi casa de Godella podría pasarle a cualquiera, incluso a ti. Volví a casa con las manos frías y el alma cansada. Había pasado la mañana en el cementerio dejando flores blancas sobre la tumba de mi esposo Manuel. No era una fecha especial, pero últimamente me sentía más cerca de él que de los vivos. El aire olía a tierra húmeda y a ciprés, ese olor que solo tiene el duelo cuando se hace rutina. Viví mejor dicho, en una urbanización tranquila de Godella, rodeada de limoneros y muros de piedra. Al entrar me recibió el silencio habitual, ese silencio que con los años se convierte en compañía. Dejé el bolso sobre la mesa del recibidor, colgué el abrigo y entonces lo noté. La puerta del despacho estaba entreabierta. Una corriente fría subía desde el pasillo. Y en el suelo, un pequeño trozo de metal brillaba débilmente bajo la luz de la ventana. Al principio pensé que sería una llave caída o un reflejo del sol, pero cuando me acerqué comprendí que era el gancho roto de mi collar de boda. Ese que Manuel me había regalado el día en que juramos no separarnos jamás. El cierre estaba partido y junto a él una hebra de hilo dorado. Solo entonces escuché el ruido, un cajón cerrándose en el piso de arriba. El corazón me dio un salto. Subí despacio con las piernas temblando, tratando de no hacer ruido. Cada peldaño crujía bajo mis pies, como si la casa entera respirara mi miedo. Al llegar al dormitorio la puerta estaba abierta. El aire olía a perfume caro, a algo que no me pertenecía. Y allí estaba ella, mi hija, Sara, de pie frente al armario con los brazos cruzados y la caja fuerte abierta detrás de ella. Los estantes vacíos. Ni un collar, ni un anillo, ni siquiera la medalla de mi boda. Solo el eco de lo que fue mi vida. ¿Qué has hecho?, susurré apenas con voz. Ella me miró con una calma que me heló la sangre. Esa calma que solo tienen los que ya no sienten culpa. Vendí todo, mamá, respondió con naturalidad. Ya no tienes edad para usar esas cosas. Además, necesitaba el dinero. Me quedé quieta como si mis piernas ya no fueran mías. El mundo giró despacio hasta quedar suspendido entre nosotras. No era el valor de las joyas lo que me dolía, sino lo que representaban. Cada pieza era un recuerdo. El reloj que Manuel me dio cuando nació Sara. El anillo que heredé de mi madre, los pendientes que llevé en mi boda. No eran adornos, eran capítulos de mi vida. Y mi hija los había borrado de un plumazo. ¿Para qué necesitabas el dinero?, pregunté con un hilo de voz. Sara sonrió una sonrisa seca sin ternura. Para pagar deudas. Deudas tuyas, mías, repitió con frialdad. Y no pienso devolvértelo. Podría haber gritado. Podría haberla abofeteado. Pero no lo hice. Solo la miré. Y en su rostro no encontré ni rastro de la niña que dormía abrazada a mi cuello cuando tenía miedo a las tormentas. Vi a una extraña, una mujer endurecida con el alma hecha de hielo. Me senté al borde de la cama. Las manos me temblaban, pero la voz me salió firme. Nunca me importaron esas joyas, Sara. Lo que me duele es lo que significaban. ¿Qué significaban?, mamá bufó con sarcasmo. Tu vida encerrada en una caja. No, dije despacio. Representaban el amor que una vez creí que me tenías. Ella giró los ojos impaciente. Siempre con tus dramas. No hiciste nada más que recordarme lo que no fui. Fuiste mi todo, respondí. Y tú fuiste mi prisión, dijo, y sus palabras fueron cuchillos. Sentí el pecho abrirse como si algo se quebrara por dentro. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Recordé sus risas de niña, los cumpleaños en el jardín, las noches en que Manuel la acunaba para que durmiera. ¿En qué momento se había convertido en esto? ¿En qué instante el amor se había vuelto desprecio? Si eso crees, Sara. Quizás también estés cansada de esta casa, dije con calma. Ella me miró sin entender. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si no respetas lo que me pertenece, tampoco tienes edad para seguir aquí. Su sonrisa desapareció. Por primera vez vi un destello de miedo en su mirada. Me estás echando, ¿no, hija?
Solo te estoy devolviendo lo que me diste. Libertad. El silencio fue un abismo. Sara tomó su bolso sin decir palabra y bajó las escaleras. Escuché cómo la puerta se cerraba con un golpe seco. El eco resonó en toda la casa como un trueno después de la tormenta. Me quedé sentada frente a la caja vacía, mirando el hueco donde antes dormían mis recuerdos. Llorar no tenía sentido. A mi edad, una ya se acostumbra a perder. Primero se va el amor, luego los amigos, después los recuerdos. Y al final los hijos. Pero lo que duele no es su partida, sino la manera en que te arrancan el corazón antes de irse. Caminé hasta el espejo del tocador. El reflejo me devolvió la imagen de una mujer que ya no conocía el cabello gris desordenado, los ojos apagados, las manos vacías. Me incliné sobre el mueble y vi entre las sombras algo brillante en el suelo. Era el cierre roto del collar el que había visto abajo. Lo tomé con cuidado. Al girarlo noté algo extraño dentro del pequeño gancho de metal. Había un papel minúsculo enrollado casi invisible. Lo saqué con las uñas temblorosas. Era una nota escrita con la letra de Manuel. Si algún día encuentras esto, Beatriz, es porque el tiempo decidió probarte. No busques consuelo en lo que se pierde. Busca en lo que aún no has descubierto. Sentí un escalofrío. ¿De qué hablaba? De algo que había dejado escondido. El corazón volvió a latir con fuerza. Por primera vez desde su muerte, sentí su presencia tan cerca que casi pude oler su colonia. Me senté en la cama con la nota en las manos. El papel olía a polvo y a pasado, pero también a esperanza. Allí, en medio de la soledad, comprendí que esa traición, la de mi propia hija, tal vez no era el final, sino el comienzo de algo que debía entender. Respiré hondo. El sol caía detrás de los limoneros, tiñendo la habitación de un naranja suave. Guardé la nota en el cajón y cerré los ojos. Está bien, Manuel, susurré. Si esto es una prueba, la aceptaré. A lo lejos, el reloj del pasillo marcó las 8 con un sonido hueco. Y mientras la noche se apoderaba de la casa, tuve la sensación de que en alguna parte oculta entre esas paredes había algo esperándome. Algo que él quiso que encontrara, pero aún no sabía dónde mirar, ni qué estaba a punto de descubrir. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta, suscríbete. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. A veces, las traiciones más dolorosas esconden las verdades más poderosas. Aquella noche apenas dormí. El viento golpeaba las ventanas con insistencia y cada crujido de la casa me hacía pensar que alguien andaba por el pasillo. Afuera los limoneros se mecían bajo la luna como si sus ramas buscaran tocar mi ventana. Sobre la mesita, el papel de Manuel descansaba doblado, pero sus palabras seguían latiendo dentro de mí. No busques consuelo en lo que se pierde. Busca en lo que aún no has descubierto. Me lo repetí en silencio una y otra vez, como quien se aferra a una oración. El miedo y la curiosidad convivían dentro de mi pecho. A veces el corazón no sabe si late por esperanza o por terror. Y esa madrugada lo hacía por ambos. Al amanecer bajé a la cocina. El café hervía con ese olor familiar que siempre me recordaba a Manuel. Mientras lo servía, la casa se sentía diferente, como si estuviera viva observándome. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola. No era una presencia hostil, era algo más profundo, una especie de susurro del pasado que me pedía más atención. Me senté junto a la ventana con la taza entre las manos. El sol apenas asomaba entre los árboles, tiñendo de dorado las paredes. Y allí, en el reflejo del cristal, vi algo extraño. Detrás de mí, en el espejo del dormitorio del piso superior, se reflejaba una línea fina de luz que no recordaba haber visto antes. Una rendija diminuta, justo en el marco del espejo, como si la madera no encajara del todo. El corazón me dio un vuelco, dejé la taza en la mesa y subí. Cada escalón crujía como la primera vez, pero esta vez no sentía miedo, sino una determinación que me ardía en la piel. Entré al dormitorio y la luz del amanecer se colaba por la ventana cayendo directamente sobre el espejo. Me acerqué y pasé la mano por el borde. Allí estaba una pequeña ranura apenas perceptible. Introduje la uña, presioné,
y el marco cedió un poco. El espejo se movió. Un sonido metálico leve, casi un suspiro, llenó el aire. Detrás, un hueco oscuro. Mi respiración se aceleró. Había polvo telarañas y algo más, un sobre amarillento atado con una cinta roja. Lo tomé con cuidado. Dentro había una fotografía antigua en blanco y negro. Manuela parecía joven de pie junto a un hombre que no reconocí. Ambos sonreían frente a lo que parecía ser una obra en construcción. Detrás, sobre un muro, se alcanzaba a leer un nombre grabado: Llorente en Ábalos, 1985. Pero lo que me heló la sangre no fue eso, sino la mujer que aparecía al fondo de la imagen medio borrosa mirando hacia la cámara. Yo, o al menos alguien idéntica a mí, con el mismo rostro, la misma mirada, el mismo gesto. Solo que esa foto tenía más de 30 años. Y en 1985 yo apenas tenía 20. Sentí un escalofrío. ¿Qué era aquello? ¿Un montaje? ¿Una coincidencia? ¿O acaso Manuel había guardado ese secreto durante toda nuestra vida? Me senté en el suelo con la fotografía temblando entre mis dedos. La cinta roja desprendía olor a papel viejo. Dentro del sobre también había una nota corta escrita por Manuel. Si llegas hasta aquí es porque el tiempo te ha conducido. No todo lo que perdiste era tuyo. Y no todo lo que tienes es lo que parece. Las palabras se clavaron en mí como agujas. El aire se volvió pesado. Era como si la casa contuviera una verdad que no estaba preparada para conocer. Pero ya no podía retroceder. A media mañana llamé a Lucía Benet, mi vecina y amiga de toda la vida. Necesitaba hablar con alguien que no pensara que me estaba volviendo loca. Lucía llegó con su chaqueta de punto y esa serenidad que siempre llevaba consigo. Le mostré la fotografía y el sobre. Su rostro cambió. «Beatriz», susurró ese hombre que está junto a Manuel. «Creo que sé quién es. ¿Quién se llamaba Tomás Rivera?» «Era socio de tu esposo hace muchos años». Y la mujer del fondo, Lucía, me miró en silencio como si midiera sus palabras. «No lo sé», dijo al fin, «pero se parece a alguien que conocí cuando éramos jóvenes». «¿A quién?» «A ti», respondió casi en un susurro. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Lucía me tomó las manos. «Manuel nunca te habló de esa empresa, ¿verdad? No. Tal vez allí esté la clave de todo esto. ¿Qué quieres decir? Que quizá esa foto no solo guarda un recuerdo, sino una advertencia. Y si hay una advertencia, hay un motivo». Sus palabras resonaron dentro de mí. En ese momento comprendí que el papel en el cierre del collar no era un simple mensaje de consuelo, era una guía. Y ese espejo, una puerta. La tarde cayó lenta. Lucía se marchó dejándome un abrazo y un consejo: «No busques venganza, Beatriz. Busca la verdad». Pero dentro de mí, algo crecía, una mezcla de rabia y necesidad de entender. A veces las historias de venganza no comienzan con odio, sino con amor herido. Y yo estaba dispuesta a seguir cada hilo, aunque me llevara a un lugar oscuro. Esa noche encendí una vela frente al retrato de Manuel. La luz temblaba sobre su rostro. «¿Qué escondiste, amor?», pregunté en voz baja. «¿Qué querías que encontrara?». El silencio respondió con un crujido en el techo. El mismo sonido que había escuchado la tarde anterior. Miré hacia arriba. Del ático bajaba una corriente de aire helado. Subí los peldaños del desván con la vela en la mano. El polvo flotaba como humo, y allí, entre cajas viejas, vi un baúl cubierto por una manta. Cuando la retiré, el olor a madera vieja me golpeó de lleno. Tenía un candado oxidado, y colgando del candado una pequeña llave, idéntica al cierre roto del collar. Me quedé paralizada. Manuel lo había planeado todo. Cada pista llevaba a la siguiente, como si me hubiese preparado un mapa secreto para después de su muerte. Apreté la llave en mi mano. El metal frío me devolvió al presente. Bajé del ático sin abrir el baúl. No todavía. Necesitaba pensar. Si Manuel había dejado todo aquello, era porque sabía que llegaría el día en que lo necesitaría. Y ese día había llegado. Me senté junto a la chimenea, la foto sobre las rodillas. El fuego iluminaba la imagen de aquel hombre, Tomás Rivera. Recordé vagamente su nombre, un empresario que desapareció misteriosamente hacía años
justo antes de que Manuel enfermara. El corazón me latía con fuerza. Quizás esa historia no era solo mía. Quizás mi esposo y su socio compartían algo más que una firma en un muro. Volví a mirar la mujer del fondo, esa otra yo. Y entonces lo sentí claro. Si quería entender por qué mi hija había cambiado, primero debía desenterrar los secretos de mi propio pasado. Porque todo lo que se rompe en una familia no empieza con una traición, sino con un silencio. Fuera la noche cubría los jardines. El viento movía las ramas como si alguien caminara entre los limoneros. Me acerqué a la ventana. Creí ver una sombra junto al portón quieta observándome. Parpadeé, y ya no estaba. Tal vez era mi imaginación, o tal vez no. Guardé la fotografía en el cajón del espejo junto al papel de Manuel y apagué la vela. El fuego de la chimenea aún crepitaba. El aire olía a madera quemada y a misterio. Sabía que el camino que acababa de abrirme no tenía vuelta atrás. Había entrado en una de esas historias de venganza que no buscan destruir, sino revelar lo que el tiempo quiso enterrar. Y estaba dispuesta a seguirla hasta el final. Si esta historia te ha mantenido en vilo, deja tú. Me gusta para que más personas descubran estas historias de venganza donde el silencio también tiene voz. Aquella noche el sueño volvió a huir de mí. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y el silencio de la casa era tan profundo que podía oír el sonido de mi propia respiración. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen del baúl en el ático. Esa llave oxidada que colgaba del candado parecía llamarme por mi nombre. Finalmente me rendí. Encendí una vela, me puse la bata y subí las escaleras. La madera crujía bajo mis pies y el aire olía a polvo viejo y a recuerdos encerrados. Cuando llegué al ático, la luna se filtraba por la claraboya iluminando el baúl con una luz plateada. Era como si el tiempo mismo me esperara. Respiré hondo, acerqué la vela y metí la llave en el candado. Giró con un sonido seco metálico casi solemne. El cierre se abrió con un chasquido. Dentro había varias carpetas, una caja pequeña de lata y algo que me estremeció, una vieja grabadora de cinta con una etiqueta escrita a mano para Beatriz. Cuando el silencio pese demasiado, mis manos temblaban. Tomé la grabadora, pulsé el botón y tras un breve zumbido, una voz llenó el aire. Era la voz de Manuel. Su tono cálido, sereno, inconfundible. Por un instante sentí que el corazón se me partía. Era como tenerlo de nuevo frente a mí. Beatriz, si estás escuchando esto, es porque has llegado más lejos de lo que imaginabas. No te asustes. No todo lo que descubriste es una traición. Hay verdades que se esconden para proteger lo que amamos. Me llevé la mano a la boca. El sonido seguía nítido como si hablara desde el otro lado del tiempo. Cuando fundé Llorente en Návalos con Tomás, creí que construiríamos un legado limpio, pero me equivoqué. Él robó más que dinero. Robó confianza. Y alguien muy cercana a nosotros lo ayudó sin saberlo. Una pausa. Podía oír su respiración lenta, pesada. La mujer de la fotografía. No eras tú, Beatriz. Era Amalia, mi hermana gemela. Nunca te lo dije porque desapareció joven en circunstancias que prefiero no recordar. Pero si esta historia volvió a ti, es porque el pasado aún no ha terminado de hablar. Mi cuerpo se estremeció, una hermana gemela. Nunca en todos nuestros años juntos Manuel me habló de ella. La imagen en la fotografía cobraba ahora un sentido nuevo, y con él, una sombra más densa. Apagué la grabadora. El silencio volvió a apoderarse del ático, pero dentro de mí el ruido era ensordecedor. Era una mezcla de confusión, miedo y una fuerza nueva que empezaba a despertar. Si esa mujer existía, si su historia estaba ligada a la empresa, entonces el secreto de Manuel no solo era familiar, era legal. Y eso podía cambiarlo todo. Me incliné de nuevo sobre el baúl. Entre los papeles había contratos antiguos, recortes de periódico y una carta dirigida al notario. En la esquina inferior una fecha, abril de 1986. El mismo año en que, según Manuel, su socio desapareció. Entre los documentos encontré algo más, una fotografía de Amalia, su supuesto reflejo. Y sí, la semejanza conmigo era tan inquietante
que tuve que sentarme para no perder el equilibrio. Parecía mi propio rostro mirándome desde el pasado. El amanecer me encontró aún en el ático rodeada de papeles. No había cerrado los ojos, pero tampoco quería hacerlo. Sabía que estaba a punto de cruzar una frontera invisible, esa que separa la verdad de la locura. Y sin embargo seguí adelante. A media mañana bajé al salón y encontré el teléfono fijo parpadeando. Había un mensaje grabado. Al reproducirlo, la voz me heló la sangre. Era Sara, mi hija. Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente. Su tono no era arrogante ni frío. Era una súplica. He encontrado algo que te pertenece, pero necesito que me escuches antes de que sea tarde. El mensaje se cortó abruptamente. Por un momento pensé que era una trampa, otra de sus maniobras para manipularme. Pero algo en su voz me hizo dudar. Quizás, como Manuel decía, el pasado aún no había terminado de hablar. Pasé el resto del día entre recuerdos y sospechas. Me preparé un té y me senté frente al fuego. Las llamas parecían danzar con vida propia. Pensé en cómo la vida nos arrastra a historias que nunca buscamos, historias emocionantes, que nos ponen a prueba, que nos obligan a elegir entre el amor y la verdad. Al caer la tarde llamaron a la puerta. Era Lucía, mi vecina, con expresión tensa. Beatriz, alguien estuvo preguntando por ti esta mañana, dijo. ¿Quién? Un hombre alto, delgado, con acento madrileño. Dijo que trabajó con tu esposo hace años. Dijo su nombre, sí, Tomás Rivera. Sentí que el corazón se me detenía. Ese nombre maldito había regresado igual que el eco de una campana que nunca deja de sonar. Lucía me miró con preocupación. Ten cuidado, Bea. Hay cosas que deberían quedarse enterradas. Asentí, pero dentro de mí sabía que no podía detenerme. El pasado había tocado la puerta y yo debía abrirla. Esa noche el cielo se cubrió de nubes y el viento trajo olor a tormenta. Encendí la grabadora de nuevo. La voz de Manuel volvió a llenar la casa. Si Tomás sigue con vida, decía, sabrá que tú eres la única que puede reclamar lo que es tuyo. Pero recuerda, Beatriz, la verdad es un arma. Úsala con dignidad. Miré la ventana empañada y sentí que esa advertencia era también una bendición. Por primera vez comprendí que lo que estaba viviendo no era solo una pérdida ni una venganza, sino el despertar de algo más profundo, mi propio poder. Y allí, bajo el sonido de la tormenta, supe que ya no era la misma mujer temerosa del primer día. Había cruzado un umbral sin retorno. Las lágrimas que me corrían por el rostro no eran de tristeza, sino de fuerza. Quizás era eso lo que Manuel había querido que entendiera, que incluso en la oscuridad más profunda, una mujer puede aprender a brillar sin pedir permiso. Cuando la grabadora se detuvo, el silencio fue absoluto. Solo se oía el repiqueteo de la lluvia en los cristales. Tomé la esmeralda que había guardado desde la caja secreta. La luz del fuego se reflejaba en su superficie verde viva palpitante. La coloqué sobre el retrato de Manuel y susurré, tu historia aún no termina, amor, y la mía apenas empieza. Porque hay historias emocionantes que no se escriben con tinta, sino con cicatrices. Y esta, la mía, estaba a punto de tener su giro más inesperado. ¿Tú qué crees? Si crees que Beatriz debe abrirle la puerta a su hija, presiona 1. Si piensas que debe esperar y descubrir primero quién es ese hombre, presiona 0. Cuéntamelo en los comentarios y no olvides dejar tu me gusta si te mantuvo en vilo hasta el final. El amanecer llegó con una calma engañosa. La tormenta de la noche anterior había dejado charcos en el jardín y un olor a tierra mojada que se colaba por las rendijas de las ventanas. Me desperté con la sensación de haber envejecido 20 años en una sola noche. El cuerpo cansado, la mente en alerta. A veces el peso de los secretos no se mide en palabras, sino en el silencio que dejan después. Bajé despacio las escaleras. El fuego de la chimenea se había apagado, pero todavía quedaban brasas que chispeaban como si respiraran. Sobre la mesa encontré un sobre cerrado con mi nombre escrito en tinta azul. No recordaba haberlo dejado allí. El matasellos llevaba la fecha de 2 días atrás y el remitente era del despacho del notario Eduardo Benavides, el mismo que había gestionado los papeles de Manuel antes de su muerte.
El corazón me dio un salto. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta y un documento adjunto. La letra era firme, profesional. Estimada señora Beatriz Ábalos. Por deseo expreso del señor Manuel Ábalos. Esta información debía serle entregada únicamente si el señor Tomás Rivera volvía a presentarse o si usted hallaba la grabación de voz contenida en el archivo confidencial. Si está leyendo esto, significa que ambas condiciones se han cumplido. Me quedé inmóvil. Las palabras parecían escritas con fuego. El notario continuaba. En el año 1986, tras la disolución de la empresa Llorente en Tesnávalos, se descubrió un movimiento irregular de fondos que nunca se declaró oficialmente. El señor Rivera desapareció entonces, pero según documentación reciente, sigue con vida y reside en Madrid bajo otro nombre. El testamento de su esposo incluye un anexo sellado que solo usted puede abrir. Contiene las pruebas del fraude y una cláusula que protege su herencia ante cualquier intento de reclamación externa. Le rogamos discreción. Esta carta no debe salir de su poder. Respiré hondo. Era como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso. Tomás estaba vivo, y Manuel lo había sabido desde el principio. De pronto todo cobró sentido: la fotografía, la voz grabada, las advertencias veladas. Mi esposo no solo había dejado un legado, había preparado una defensa contra el hombre que lo traicionó. Me senté junto a la ventana. Afuera los limoneros brillaban bajo la luz suave del sol. Todo parecía en calma, pero dentro de mí una corriente subterránea se agitaba. No era miedo, era esa mezcla de furia y dignidad que despierta cuando una mujer comprende que ha sido subestimada. Pensé en Sara, en su voz, en su mensaje cortado, en su urgencia. ¿Sabía ella algo de esto? ¿O acaso Tomás había vuelto a buscarla a ella también? Encendí la grabadora una vez más. La voz de Manuel llenó el salón, pero esta vez sonaba más lejana, más frágil. Si algún día Tomás intenta acercarse a ti o a nuestra hija, no te dejes engañar. No busca perdón. Busca lo que cree que aún le pertenece. Pero recuerda, Beatriz, hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con verdad. Y tú eres la verdad que él no puede borrar. Apagué la cinta. Las lágrimas cayeron sin ruido una tras otra. No eran de tristeza, sino de una certeza antigua, la de haber sido elegida incluso en medio de la traición. Durante el resto de la mañana caminé por la casa sin rumbo fijo. Cada habitación me hablaba con su propio eco: el dormitorio donde aún quedaba el aroma de Manuel, el despacho lleno de papeles que ya no dolían, y el salón donde la luz caía sobre el retrato familiar que tanto había evitado mirar. Me detuve frente a él. Ahí estábamos los tres, Manuel, yo y Sara, sonriendo en una playa del norte. Esa foto parecía ahora una mentira amable, un pedazo de tiempo que fingía pureza. ¿Dónde te perdiste, hija?, murmuré. ¿En qué punto olvidaste quién eras? El teléfono volvió a sonar. No contesté. Sabía que era ella. Sabía que pronto tendría que mirarla a los ojos y decidir si aún podía perdonarla. Pero no ese día. No mientras el fantasma de Tomás caminara de nuevo sobre nuestras vidas. A media tarde recibí la visita del cartero. Traía un paquete pequeño envuelto en papel marrón. Dentro una caja de madera con una nota breve: esto le pertenece, de parte del señor Rivera. El estómago se me encogió. Abrí la caja lentamente. Dentro una cadena de oro con una inscripción diminuta en el reverso: por lo que fue y por lo que aún debe ser. La misma frase que Manuel solía decir cuando hablábamos de nuestros comienzos. La reconocí al instante. Esa joya había estado en nuestra casa, hasta que desapareció junto con otras piezas. Ahora volvía a mí como una provocación, como una amenaza silenciosa. Tomás sabía dónde vivía. Sabía que estaba sola. Me aferré a la cadena con fuerza. El metal estaba frío, casi gélido, como si acabara de salir del agua. Y entonces lo comprendí: ese no era un gesto de culpa, sino un mensaje. Un aviso de que su regreso no era casualidad. Esa noche encendí todas las luces. No quería sombras. El miedo tenía forma, olor y nombre. Pero en medio de ese temblor interno surgió también una lucidez nueva.
Había pasado demasiado tiempo esperando que la justicia viniera de otros. Ahora entendía que la verdadera justicia comienza cuando uno deja de callar. Pensé en Manuel, en su carta, en su confianza silenciosa, y por primera vez no sentí pena. Sentí orgullo, porque incluso desde la distancia él había creído en mi fuerza, en esa parte de mí que nunca quise mirar. Tomé la cadena y la guardé en la caja fuerte. Luego saqué una hoja en blanco y comencé a escribir. No sabía si era una carta, una advertencia o un acto de fe. Solo sabía que debía dejar testimonio de lo que había aprendido. A veces, la vida nos arrastra a lugares oscuros para mostrarnos la luz que siempre llevamos dentro. No somos las heridas que recibimos, sino las cicatrices que elegimos honrar. Mientras escribía, comprendí que mi historia tan llena de pérdidas y silencios también era una entre tantas historias que inspiran, esas que no necesitan héroes, solo mujeres cansadas de ser invisibles. Y en ese pensamiento encontré una serenidad profunda. Fuera la noche se aclaraba. La tormenta había pasado, pero en el horizonte más allá del jardín se encendía una nueva amenaza: los faros de un coche detenido frente al portón. Una sombra descendió del vehículo. No podía distinguir su rostro, pero su silueta me resultaba familiar. Quizás era Tomás, o quizás era Sara. No lo supe. Me quedé de pie frente a la ventana respirando despacio. El miedo había cambiado de forma, ya no era huida, era espera. Y en esa espera, en ese instante suspendido, sentí que mi historia con sus heridas y sus verdades se estaba convirtiendo también en una de esas historias que inspiran, donde el dolor no destruye, sino que despierta. El coche seguía allí inmóvil, el motor apagado, el silencio absoluto. Y yo, con la mirada fija en la oscuridad, supe que el pasado acababa de llegar a mi puerta. Los faros del coche siguieron encendidos durante varios minutos, iluminando el muro del jardín con una luz fija e inquietante. Me quedé junto a la ventana sin moverme, con el corazón latiendo despacio, como si quisiera guardar silencio para escuchar lo que venía después. El motor se apagó, la puerta se abrió y una sombra se acercó caminando bajo la llovizna. No tuve que ver su rostro para saber quién era. Había esperado ese momento durante décadas. Golpeó la puerta 3 veces, ni una más ni una menos. Exactamente igual que Manuel lo hacía cuando regresaba tarde a casa. Abrí despacio. El hombre frente a mí tenía el cabello gris, el rostro demacrado, pero los ojos eran los mismos que recordaba de aquella vieja fotografía del año 1985. Tomás Rivera. «Buenas noches, Beatriz», dijo con una voz grave, cargada de una falsa cortesía. «Veo que el tiempo ha sido generoso contigo». «No tanto como contigo», respondí. «Los fantasmas envejecen poco». Sonrió con un gesto seco. «No vengo a hablar del pasado. Vengo a resolver lo que él dejó sin cerrar». Extendió un sobre marrón y lo colocó sobre la mesa del recibidor. Dentro varios documentos, sellos falsos, firmas manipuladas. Estos papeles, continuó, prueban que la empresa Llorente en Ábalos fue fundada con fondos de mi propiedad. Por tanto, parte de esta casa me corresponde. Tú solo la conservas por un error legal. Lo miré sin pestañear. Manuel ya te advirtió lo que ocurriría si intentabas volver. Manuel está muerto, replicó él con un brillo cínico en los ojos. Y tu hija, mi hija, que está de mi parte. El aire se me cortó. Sara, ella me buscó, dijo con calma. Quería recuperar lo que según ella tú le robaste. Me ofreció su ayuda para reclamar lo que me pertenece. Le prometí que juntos recuperaríamos su herencia y algo más. Sentí un frío seco recorrerme el cuerpo. No era sorpresa, era decepción. Otra vez la misma herida abierta desde otro ángulo. Te equivocas, Tomás, dije finalmente. Nada de esto te pertenece. Ni la casa, ni el legado, ni mi hija. Él dio un paso adelante. El olor a tabaco viejo llenó el aire. Beatriz, tú no entiendes. Esto no es una venganza, es justicia. Manuel me quitó todo. Y tú con tu silencio fuiste cómplice. No le interrumpí. Fui su refugio, que no es lo mismo. Tomás me observó unos segundos con una mezcla de desprecio y curiosidad. Tú siempre tan altiva, susurró. Pero ya veremos si mantienes esa dignidad
Cuando tu hija firme conmigo los papeles que la unirán a mí. Fui hasta la chimenea, tomé la carpeta donde guardaba los documentos del notario Benavides y la coloqué sobre la mesa. Estos son los verdaderos papeles, con sellos auténticos, con fechas y cláusulas que tú nunca tuviste el valor de leer. Aquí está tu firma, Tomás, y también tu renuncia. Firmada en 1986, el día en que huiste con el dinero de la empresa. Su rostro se descompuso. Eso es imposible. No lo es, respondí con firmeza. Yo lo vi todo en la carta del notario. ¿Y sabes qué es lo más curioso? El testamento de Manuel impide que tú o cualquier persona que haya atentado contra su patrimonio pueda reclamar nada. Y tu nombre está allí, escrito con la tinta de tu propia culpa. Tomás apretó los puños. Por un instante pensé que iba a golpear la mesa, pero se contuvo. No sabes lo que haces, gruñó. Al contrario, respondí con voz serena. Por primera vez sé exactamente lo que hago. El sonido de un coche acercándose rompió el silencio. Unos faros nuevos iluminaron el portón. Tomás miró por la ventana y sonrió con malicia. Ya llegó quien puede decidir entre tú y yo. La puerta se abrió. Sara. Llevaba un abrigo oscuro y el rostro pálido. Sus ojos se movieron nerviosos entre nosotros. Mamá, ¿qué haces aquí?, pregunté. He venido a detener esto. Miró a Tomás con una mezcla de rabia y miedo. Él me engañó, mamá. Me hizo creer que todo esto era mío, que tú habías ocultado los bienes que Manuel te dejó, todo para humillarme. Pero descubrí la verdad. Vi los papeles, los sellos falsos, las fechas. Nada de lo que dijo era cierto. Tomás retrocedió un paso. Mientes, gritó. No, dijo ella con voz quebrada. Te grabé, todo. Tu llamada, tus amenazas, tus planes. Y si intentas tocar a mi madre o a su casa, la policía sabrá quién eres en realidad. El silencio fue absoluto. Solo se oía el viento golpeando las ventanas. La mirada de Tomás se ensombreció. Durante unos segundos pareció dudar entre huir o atacar. Luego, lentamente recogió sus papeles y los metió en el sobre. Esto no termina aquí, dijo antes de salir. No, Tomás, le respondí. Termina donde tú empezaste a perder la vergüenza. La puerta se cerró con un golpe seco. El eco resonó por toda la casa. Sara se quedó de pie inmóvil mirando el suelo. No había victoria en su rostro, solo cansancio. Me acerqué despacio. Por un momento pensé en abrazarla, pero algo me detuvo. Demasiado pronto, demasiado dolor acumulado. ¿Por qué viniste?, pregunté. Porque por primera vez entendí lo que hiciste por mí, dijo, sin levantar la vista. Y también lo que destruí sin saberlo. No espero que me perdones, mamá, pero tenía que detenerlo. Sus palabras se quedaron flotando entre nosotras, pesadas, sinceras. El fuego de la chimenea iluminaba su rostro. Ya no era la niña insolente que me gritó aquella noche. Era una mujer rota, pero real. Y en su fragilidad, por primera vez, vi la semilla de algo nuevo. Nos sentamos en silencio. Afuera el viento había cesado. Solo el crepitar de las llamas llenaba la casa. Sara sacó de su bolso una pequeña caja. Esto también es tuyo, dijo. La encontré en el coche de Tomás. Dentro había una cinta similar a la que escuché de Manuel. La inserté en la grabadora. El sonido era borroso, antiguo, pero la voz inconfundible. Amalia, la hermana gemela de Manuel. Si alguien escucha esto, significa que Tomás volvió a intentarlo. No confíen en él. Manuel me ocultó para protegerlos. Pero mi historia no terminó. Si Beatriz está viva, dile que la verdad aún duerme bajo el nombre de Llorente. La cinta se cortó abruptamente. Sara me miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué significa eso? Que esto aún no ha terminado, respondí en voz baja. Y que lo que creíamos enterrado apenas empieza a despertar. El fuego lanzó una chispa que se elevó en el aire. La casa volvió a llenarse de silencio, pero esta vez no era un silencio de miedo, sino de promesa. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que había perdido. Sentí que estaba lista. Si esta historia te conmovió, deja tú. Me gusta para apoyar más relatos como este. Cada palabra es una llama encendida para quienes creen que la verdad y la dignidad nunca envejecen. El amanecer siguiente llegó sin ruido,
como si la noche se hubiera retirado de puntillas después de presenciar demasiado. La casa olía a cera derretida y madera vieja. El fuego de la chimenea aún humeaba testigo silencioso de lo ocurrido. Sara dormía en el sofá envuelta en una manta. Su respiración era serena, pero su rostro mostraba ese cansancio que no viene del cuerpo sino del alma. Yo en cambio no podía dormir. Llevaba horas frente a la grabadora escuchando una y otra vez la voz de Amalia. Aquella voz era una mezcla de dulzura y advertencia. La última frase seguía retumbando en mi cabeza. La verdad aún duerme bajo el nombre de Llorente. ¿Qué significaba exactamente? Había algo más oculto, algo que ni siquiera Manuel se atrevió a contarme. Cuando el reloj marcó las 7 decidí subir al despacho. Allí en la pared norte colgaba el viejo plano de la empresa Llorente en Ábalos. Era un mapa de líneas, sellos y fechas que hasta entonces me había parecido solo un recuerdo del pasado. Pero ahora lo miré con otros ojos. En una esquina, casi invisible bajo el cristal, había una anotación diminuta: Proyecto A, 1985, propiedad de A.A. Amalia Ábalos. El corazón me dio un vuelco. La inicial repetida, el año, el mismo que aparecía en la carta del notario. Me acerqué más. Detrás del marco noté algo extraño, un pequeño relieve como si hubiera un doble fondo. Descolgué el cuadro con cuidado. El polvo cayó en forma de nube fina, casi dorada bajo la luz de la mañana. Y allí, detrás del marco, encontré un sobre sellado con lacre rojo. En el centro, las iniciales AA. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una carta escrita con tinta azul, el trazo inclinado firme. La leí despacio, con el pulso acelerado. Querida Beatriz, si esta carta llega a ti es porque Manuel cumplió su promesa. Mi nombre es Amalia, su hermana gemela. Me hice pasar por ti una vez, hace muchos años, para firmar unos documentos que él no quería que Tomás viera. Fue su manera de protegerte, de proteger vuestra vida. Tragué saliva. Las palabras parecían abrir heridas que ni sabía que tenía. Seguí leyendo. Tomás me buscó después, creyendo que yo era tú. Me amenazó, me obligó a entregar las llaves de la empresa. Cuando entendí lo que pretendía, desaparecí. No porque huyera de él, sino porque sabía que si me quedaba te pondría en peligro. El aire se volvió pesado. Por un momento, sentí que la voz de Amalia me hablaba desde algún lugar del tiempo. Su letra transmitía fuerza, pero también resignación. Manuel nunca te lo contó porque temía que te sintieras culpable. Pero quiero que sepas que nada de esto fue tu culpa. Yo elegí desaparecer para que tú pudieras vivir en paz. Si Tomás vuelve, recuerda esto, él nunca quiso el dinero. Quiso destruir la memoria de Manuel, borrarlo de la historia. Cuando terminé de leer, me di cuenta de que estaba llorando. No por dolor, sino por esa mezcla extraña de gratitud y alivio que llega cuando la verdad por fin se abre paso. Manuel no solo había protegido su legado, había protegido también mi inocencia. Y Amalia había entregado su vida para salvar la nuestra. Guardé la carta con cuidado. El sol comenzaba a filtrarse por la ventana, llenando el despacho de una luz cálida dorada. Todo parecía distinto, como si la casa respirara más ligera. Bajé al salón. Sara seguía dormida. Sus manos descansaban sobre el pecho apretando la pequeña cruz que había vuelto a usar desde hacía poco. La observé largo rato. Había tanto de mí en ella y también tanto que me dolía. Acaricié su cabello con suavidad. Por primera vez en años no sentí rencor. Solo una tristeza mansa, casi maternal, que no necesitaba palabras. Decidí salir al jardín. El rocío cubría las hojas del limonero y el aire olía a limpio. El lugar donde tantas veces lloré ahora se sentía distinto, más real, más mío. Mientras caminaba recordé algo que Manuel solía decir. A veces lo que duele no es el pasado, sino no haber entendido por qué ocurrió. Y ahora por fin empezaba a entender. Volví a la casa con una sensación nueva en el pecho. No era esperanza. Era una forma de paz. Esa que llega cuando aceptas que no puedes cambiar lo que fue, pero sí cómo mirarlo. Sara despertó poco después. Me miró confundida como si no supiera si debía hablar. Le mostré la carta de Amalia. La leyó en silencio, línea por línea, hasta el final.
Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. No sabía nada de esto, susurró. Nadie lo sabía, hija. Manuel guardó este secreto para protegernos a ambas. Ella me abrazó. No fue un abrazo largo ni perfecto, pero sí verdadero. Y en ese instante supe que algo dentro de las dos se había roto, pero también algo nuevo comenzaba a nacer. Durante el resto del día ordenamos juntas los papeles. Cada hoja, cada documento, cada trozo de historia. No hablábamos mucho. Solo el sonido del papel llenaba la habitación como si fuera una plegaria muda. Al caer la tarde, el sol entró oblicuo por las ventanas tiñendo el salón de un tono ámbar. Sara se levantó y dijo en voz baja: «Quizás debería quedarme unos días más». «Haz lo que sientas», respondí. «La casa siempre tendrá un lugar para ti». Ella asintió y sonrió con un gesto que hacía años no veía. Un gesto que tenía algo de niña, de aquella niña que corría entre los limoneros buscando mi voz. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, algo llamó mi atención. En la mesa del despacho, bajo la luz tenue de la lámpara, el sobre de Amalia seguía allí. Al levantarlo noté que el fondo era más grueso de lo normal. Lo abrí de nuevo. Debajo de la última hoja había una pequeña fotografía en blanco y negro, Manuel, Amalia y un tercer hombre que no era Tomás. Detrás una inscripción: Barcelona 1985. Proyecto Esperanza. Proyecto Esperanza. Un nombre que no figuraba en ningún documento. Un nombre que parecía contener algo más que un recuerdo. Quizás un nuevo secreto. Quizás el motivo real por el que Manuel había temido tanto a Tomás. Apagué la luz. El eco de esa frase Proyecto Esperanza me acompañó hasta el dormitorio. Sabía que el pasado aún no había terminado de hablar. Y aunque la guerra visible parecía haber terminado, intuía que el verdadero misterio, el que unía a Manuel, a Amalia y a Tomás, apenas estaba comenzando a revelarse. Antes de dormir abracé el retrato de Manuel y susurré: «Lo que sembraste sigue dando fruto, amor, y esta vez lo cuidaré hasta el final». La noche volvió a envolver la casa. El viento movió las cortinas suavemente, como si alguien invisible caminara por el pasillo. Y yo, sin miedo, dejé que la oscuridad me envolviera. Porque por primera vez después de tanto dolor comprendí que el silencio también puede ser una forma de verdad. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en que encontré la carta de Amalia. El tiempo, con su paso silencioso, ha ido cerrando las heridas como el mar borra las huellas en la arena. La casa ya no suena igual. Las paredes que antes guardaban ecos de reproches y pasos furiosos hoy respiran calma. El reloj del salón sigue marcando las horas, pero ya no me recuerda lo perdido, sino lo vivido. Sara aún está aquí. Se quedó unos días, pero esos días se convirtieron en semanas y luego en meses. No lo dijo, pero sé que teme marcharse como si la casa misma la perdonara poco a poco. A veces mientras preparo café la escucho tararear canciones que solía cantar cuando era niña. Y entonces comprendo que la vida, aunque tarda, siempre busca su camino hacia la reconciliación. Una tarde de mayo, mientras limpiábamos el despacho de Manuel, encontramos una carpeta olvidada bajo el escritorio. Dentro había papeles del llamado Proyecto Esperanza. No eran documentos de negocios, sino planos de un centro comunitario en Valencia, un lugar para mujeres mayores sin recursos. Manuel había donado parte de su herencia a ese proyecto antes de morir en memoria de su hermana Amalia. Cuando lo leí sentí un nudo en la garganta. Él no solo había protegido nuestra casa, también había sembrado algo mucho más grande, un legado de compasión. Sara me miró con los ojos brillantes. «Papá quería ayudar a mujeres como tú», dijo, con voz temblorosa. «No, hija», respondí acariciándole la mano. «Quería ayudar a mujeres como nosotras, las que se caen pero aprenden a levantarse sin dejar de amar». Durante semanas nos dedicamos a reunir información sobre ese proyecto. Descubrimos que seguía en pie, olvidado, esperando fondos. Sara, con un impulso que me sorprendió, propuso reactivarlo. «Podríamos continuar lo que papá empezó», dijo. Y por primera vez en mucho tiempo vi en su mirada algo que había desaparecido a propósito. Así empezó una nueva etapa. Cada día íbamos juntas al centro de la ciudad. Hablábamos con los encargados,
Revisábamos archivos, buscábamos voluntarias. No fue fácil. Hubo obstáculos, dudas, momentos de cansancio, pero en cada paso sentía que Amalia y Manuel caminaban con nosotras, y que esta historia, nuestra historia, no era una tragedia, sino una semilla de algo que podría florecer. Una mañana, mientras regaba los limoneros del jardín, comprendí el verdadero sentido del nombre Esperanza. No es esperar pasivamente, es confiar mientras se actúa, es cuidar lo que no se ve hasta que un día da fruto. Sara llegó con 2 tazas de té. Nos sentamos bajo el limonero en silencio. El sol caía suave sobre nuestras manos. ¿Te arrepientes de algo, mamá?, preguntó de pronto. Pensé un instante antes de responder. No dije, porque incluso los errores nos trajeron hasta aquí. Y si no hubiéramos caído, no sabríamos el valor de levantarnos. Ella asintió. Luego me abrazó. Fue un abrazo distinto a todos los anteriores, sin culpa, sin distancia. Un abrazo de 2 mujeres que al fin se reconocen. Pasaron los meses. El Centro Esperanza Ábalos abrió sus puertas un día de otoño. Había flores blancas en la entrada y un cartel con una frase que elegimos juntas. A veces el mayor acto de amor es empezar de nuevo. Las primeras mujeres llegaron tímidas, cargadas de historias de pérdida, abandono y soledad. Las recibí una por una, escuchando sus voces, sus silencios. Algunas me recordaban a mí misma, otras a Amalia. Y entendí que cada una traía consigo una historia distinta, pero un mismo anhelo: ser vistas, ser escuchadas, sentirse vivas otra vez. Una tarde, después de una reunión, una de las mujeres me tomó la mano y dijo: «Gracias, señora Beatriz. Usted no cuenta historias tristes, cuenta historias que curan». Sonreí. No sabía qué responder. Tal vez porque sin darme cuenta mi dolor se había convertido en algo útil. Esa noche, mientras regresaba a casa, pensé en todo lo vivido. En Manuel, en Amalia, en Sara, en Tomás, incluso en las sombras que un día me asustaron. Y me di cuenta de que todos ellos, con sus errores y ausencias, me habían enseñado lo mismo: que la verdadera fortaleza no está en no caer, sino en saber levantarse con dignidad. El perdón. Esa palabra que tanto dolía pronunciar ahora sonaba distinta. No era olvido ni justificación. Era descanso. El descanso de quien ya no carga con el peso del rencor. Aquella noche encendí la chimenea. El fuego iluminaba el retrato de Manuel sobre la repisa. A su lado había colocado una pequeña foto de Amalia sonriente. Y frente a ellas el anillo antiguo que había encontrado meses atrás, limpio, brillante, distinto. Ya no era símbolo de pérdida. Era testigo de todo lo que habíamos sobrevivido. Sara entró en la sala con una manta sobre los hombros. Se sentó a mi lado. No dijimos nada. Solo observamos las llamas, escuchando cómo el fuego respiraba. Después de un rato, ella apoyó su cabeza en mi hombro. «Gracias, mamá», susurró. Y en ese instante supe que todo el dolor había valido la pena. Porque el amor, cuando se aprende tarde, se vuelve más profundo. Y la paz, cuando llega después de la guerra, sabe más a eternidad. Hoy, mientras escribo estas líneas, el sol entra por la ventana y pinta el suelo de tonos dorados. El limonero del jardín está en flor otra vez. La vida, incluso después de la pérdida, insiste en florecer. Y yo, después de tanto silencio, al fin entiendo lo que quiso decir Manuel en su última carta. La justicia más grande no se grita, se vive. He aprendido que el perdón no es rendición, sino sabiduría. Que la dignidad no se negocia y que el amor, incluso roto, puede renacer en forma de compasión. Porque cuando una mujer se reconcilia con su pasado, el mundo a su alrededor también empieza a sanar. A veces las historias que más duelen son las que más enseñan. Y esta fue la mía, la historia de una madre, una hija y un amor que sobrevivió al tiempo, a la traición y al silencio. Una historia que no busca venganza, sino redención. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar cada palabra, por sentir conmigo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y contarme desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene viva esta voz y me anima a seguir compartiendo más historias de vida. Más historias que sanan, más historias que nos recuerdan
recuerdan que nunca es tarde